La mayoría de las casas que se ven baratas no se ven así por falta de dinero, se ven así por falta de intención. Y esto no lo digo para criticar, lo digo porque entender esto cambia completamente la manera en la que ves tu espacio. Muchas personas creen que una casa elegante es el resultado de tener muebles caros, acabados de lujo o decoración de diseñador. Pero si eso fuera cierto, entonces cualquier espacio con suficiente presupuesto se vería increíble, y la realidad es que no es así. Hemos visto casas con inversiones enormes que se sienten frías, desordenadas o incluso incómodas. Y también hemos visto espacios pequeños, con presupuestos limitados, que se sienten armónicos, equilibrados y visualmente sofisticados. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Lo que sucede es que nuestro cerebro no evalúa el precio de los objetos, evalúa la coherencia del entorno. Cuando alguien entra a tu casa, no está pensando cuánto costó tu sofá o tu mesa de centro. Su mente está leyendo señales visuales: iluminación, proporción, orden, equilibrio, ritmo visual, contraste. Y en cuestión de segundos, sin que esa persona lo racionalice, ya decidió si el espacio se siente cuidado o improvisado. Aquí es donde muchas casas empiezan a perder valor perceptual. Porque cuando decoramos sin entender principios básicos de diseño, comenzamos a tomar decisiones emocionales, no estratégicas. Compramos cosas que nos gustan individualmente, pero que no necesariamente conversan entre sí. Agregamos elementos para llenar espacios vacíos sin preguntarnos si ese vacío realmente necesitaba ser llenado. Y poco a poco, el entorno empieza a perder claridad visual. Una casa elegante tiene algo que pocas personas saben identificar: intención. Todo parece estar ahí por una razón. Nada se siente accidental. No hay exceso innecesario, pero tampoco hay vacíos incómodos. Hay equilibrio. Y antes de entrar al primer error específico, quiero que entiendas algo importante. El lujo no se trata de exceso, se trata de control visual. Un espacio se ve costoso cuando transmite dominio, cuando se siente pensado, cuando cada elemento parece tener propósito. Ahora bien, uno de los factores más poderosos y más subestimados, que determina si tu casa se ve elegante o barata, es algo que muchas veces ni siquiera cuestionamos: la iluminación. La iluminación no solo sirve para ver, la iluminación construye la atmósfera emocional del espacio. Define cómo se perciben los colores, cómo se sienten las texturas, y qué tan acogedor se experimenta el ambiente. De hecho, puedes tener muebles bien elegidos, una paleta correcta y buena distribución, pero si la iluminación está mal resuelta, todo el conjunto pierde fuerza. Piénsalo de esta manera: la luz es el filtro a través del cual se ve absolutamente todo lo demás. Si ese filtro es incorrecto, todo se distorsiona. En muchas casas encontramos un error muy común: usar luz blanca fría en espacios que deberían sentirse cálidos y sociales, como la sala o el comedor. La luz fría, que suele estar por encima de los 5000 o 6000 Kelvin, genera una sensación más clínica, más funcional, más parecida a una oficina o a un consultorio. Esa temperatura puede ser útil en áreas de trabajo donde necesitas concentración, pero en espacios de descanso crea una atmósfera rígida. Y cuando un espacio se siente rígido, pierde sofisticación. La elegancia casi siempre está asociada a la suavidad, a la profundidad, a una experiencia envolvente. Por eso la mayoría de los hoteles boutique, restaurantes bien diseñados o salas de exhibición, utilizan luz cálida, generalmente entre 2700 y 3000 Kelvin. Esa temperatura hace que los materiales se vean más ricos, que la madera tenga más presencia, que las telas proyecten más textura, y que incluso el tono de la piel se vea más favorecido. No es casualidad. Es percepción controlada. Otro punto importante es la coherencia en la temperatura de color. Cuando mezclas focos fríos con cálidos en el mismo espacio, el cerebro detecta inconsistencia. Tal vez no lo expreses en palabras, pero se siente extraño. Esa inconsistencia rompe la armonía visual y genera una sensación de desorden, aunque el lugar esté limpio. La armonía no es algo que se ve explícitamente, es algo que se siente. Además, muchas casas dependen de un solo punto de luz central en el techo. Ese esquema crea sombras duras y aplana el espacio, eliminando profundidad. Un espacio plano tiende a verse más económico porque no hay juego de luces y sombras que aporten dimensión. En cambio, cuando incorporas iluminación en capas, por ejemplo, una lámpara de pie, una lámpara de mesa, iluminación indirecta o luz ambiental secundaria, el espacio adquiere volumen.
Y el volumen visual está directamente relacionado con la percepción de lujo. Aquí no estamos hablando de gastar más dinero, estamos hablando de distribuir mejor la luz. A veces el cambio más grande ocurre simplemente sustituyendo focos, unificando temperatura de color y agregando una fuente de luz secundaria estratégica. Quiero que observes tu espacio con esta pregunta en mente. ¿La iluminación está ayudando a resaltar tus decisiones de diseño o las está debilitando? Porque si tu casa se siente fría, plana o poco acogedora, puede que el problema no sea el mobiliario, puede que el problema sea la atmósfera. Y esto es solo el primer nivel. Ahora que entendemos cómo la iluminación puede transformar por completo la percepción de un espacio, vamos a hablar de un error todavía más común y mucho más silencioso: el exceso sin intención. Este es el punto donde muchas casas empiezan a perder elegancia sin que sus dueños se den cuenta. Existe una creencia muy extendida que dice que mientras más decoración tenga un espacio, más completo y más bonito se va a ver. Entonces empezamos a agregar cojines, figuras decorativas, cuadros pequeños, plantas, velas, bandejas, recuerdos, más colores, más texturas. El problema no es decorar. El problema es decorar sin jerarquía. El cerebro humano necesita orden visual para percibir sofisticación. Cuando entra a un espacio, busca un punto focal, algo que guíe la mirada. Si todo compite por atención al mismo tiempo, se genera ruido visual. Y el ruido visual reduce automáticamente la percepción de valor. Piensa en una tienda de lujo. No está saturada de productos. Hay espacio entre objetos. Hay aire. Hay intención en la forma en que se presentan las piezas. Ese vacío no es ausencia, es estrategia. En cambio, cuando llenamos cada superficie con pequeños elementos decorativos, estamos enviando un mensaje visual de acumulación. Y acumulación rara vez se asocia con elegancia. Un error muy común es tener demasiados objetos pequeños dispersos por todo el espacio. Muchas figuras pequeñas en la mesa de centro, varios marcos diminutos en la pared, múltiples colores sin relación clara. El resultado no es riqueza visual, es fragmentación. La elegancia necesita jerarquía. Jerarquía significa que algunos elementos deben destacar y otros deben acompañar. No todo puede ser protagonista. Cuando todo quiere llamar la atención, nada realmente lo logra. Por ejemplo, si tienes una pared con 10 cuadros pequeños de diferentes estilos, tamaños y marcos, el ojo no sabe dónde detenerse. Pero si eliges una pieza más grande con presencia, y construyes alrededor de ella, el espacio adquiere dirección. Otro aspecto importante es la coherencia de la paleta de color. Cuando mezclas demasiados tonos sin una base clara, el espacio pierde unidad. Eso no significa que no puedas usar contraste, significa que debe existir una relación entre los colores. Los espacios elegantes suelen trabajar con una base neutra sólida y luego introducen acentos controlados. Además, el desorden no siempre es físico. A veces el espacio está limpio, pero visualmente está saturado porque cada elemento tiene un estilo distinto. Una mesa moderna, una lámpara rústica, un cuadro clásico, una alfombra bohemia. Individualmente pueden ser piezas hermosas, pero juntas cuentan historias diferentes. Y cuando el espacio no cuenta una historia coherente, pierde fuerza. Aquí es donde entra un concepto clave: edición. Diseñar no es solo agregar, es saber retirar. Muchos espacios mejorarían radicalmente si en lugar de comprar algo nuevo, eliminaran 3 cosas existentes. La edición crea claridad, y la claridad eleva la percepción de calidad. Te propongo algo práctico. Mira tu sala y pregúntate qué elemento es el protagonista. Si no puedes identificar uno con facilidad, probablemente todo está compitiendo al mismo nivel. Reduce. Simplifica. Permite que haya respiración visual. También observa tus superficies horizontales. Mesa de centro, consola, repisas. ¿Están completamente cubiertas? En diseño, el espacio vacío es tan importante como el espacio ocupado. Ese vacío permite que lo que sí está presente tenga peso. Un espacio sofisticado no es el que tiene más objetos, es el que tiene mejor selección. Y aquí viene algo importante. Muchas veces decoramos desde la emoción del momento, no desde la visión global. Vemos un objeto que nos gusta, y lo incorporamos sin preguntarnos si suma a la narrativa del espacio. Cuando eso se repite muchas veces, el resultado es incoherencia. Recuerda esto: coherencia genera confianza visual.
y la confianza visual se percibe como lujo. Hasta ahora entendimos algo fundamental. La iluminación construye atmósfera, y la jerarquía visual construye orden, pero hay un tercer error que puede sabotear todo incluso si los otros dos están bien resueltos, y es uno de los más determinantes en cómo se percibe un espacio: las proporciones incorrectas. La proporción es la relación de tamaño entre los elementos dentro de un entorno. Y aunque muchas personas no conocen el término técnico, sí perciben cuando algo está fuera de escala. Lo sienten extraño, incómodo o poco armonioso, aunque no sepan explicar por qué. Uno de los errores más comunes es usar una alfombra demasiado pequeña. Cuando la alfombra apenas toca la mesa de centro y no alcanza a integrar el sofá o las sillas, el espacio se fragmenta. En lugar de unir los muebles en una composición coherente, cada pieza queda aislada. Y cuando los elementos parecen desconectados, el resultado se siente improvisado. Una alfombra correcta debería ayudar a delimitar visualmente el área social. Idealmente, al menos las patas frontales del sofá y de las sillas deberían descansar sobre ella. Esto crea una isla visual que aporta cohesión. Cohesión equivale a intención. Intención equivale a sofisticación. Otro error frecuente es colgar los cuadros demasiado altos. Muchas veces se instalan tomando como referencia el techo, cuando en realidad deberían relacionarse con la altura visual humana. El centro de una pieza artística suele funcionar mejor cuando está aproximadamente a la altura de los ojos, generalmente entre 1.45 y 1.55 metros desde el suelo al centro de la obra. Cuando el arte está demasiado arriba, se desconecta del mobiliario y pierde integración. Las cortinas también influyen muchísimo en la percepción de valor. Cortinas demasiado cortas, que no tocan el suelo, generan una sensación de prisa o descuido. En cambio, cuando las cortinas se instalan más arriba del marco de la ventana, y caen hasta el piso, incluso extendiéndose ligeramente, el espacio gana verticalidad y elegancia. Es un truco visual simple pero poderoso. La escala del mobiliario es otro punto crítico. Un sofá demasiado grande en una sala pequeña satura el entorno, y limita la circulación. Por el contrario, muebles demasiado pequeños en un espacio amplio, pueden hacer que todo se vea desproporcionado y poco contundente. La clave no es elegir piezas grandes o pequeñas, sino piezas que dialoguen con el volumen del espacio. Aquí aparece un principio importante del diseño: equilibrio visual. No se trata de simetría perfecta, sino de distribución equilibrada del peso visual. Si tienes un elemento grande en un lado, necesitas algo que lo compense del otro lado, aunque no sea idéntico. Ese balance genera estabilidad perceptual. Cuando la proporción está mal, el espacio pierde armonía. Y la armonía es uno de los pilares de la elegancia. Antes de pensar en cambiar muebles o hacer una remodelación grande, haz este ejercicio. Analiza tu espacio desde estos 3 filtros. Observa la luz. Evalúa qué puedes retirar en lugar de qué puedes agregar. Revisa escalas y proporciones. Muchas veces, pequeños ajustes generan transformaciones profundas. El diseño no es acumulación. Es edición, estrategia y conciencia visual. Y quiero cerrar con esto. No necesitas más presupuesto para que tu casa se vea mejor. Necesitas entrenar tu mirada. Porque cuando aprendes a ver con criterio, empiezas a tomar decisiones distintas. Y decisiones distintas crean resultados distintos. Si este análisis te ayudó a entender tu espacio de una forma diferente, entonces ya estás un paso adelante. En próximos contenidos podemos profundizar en cómo aplicar estos principios específicamente en salas pequeñas, cocinas o recámaras, porque cada espacio tiene sus propias reglas. Recuerda, la elegancia no es cuestión de lujo, es cuestión de intención. Si este video te ayudó a entender por qué tu espacio se veía diferente a como imaginabas, suscríbete, porque aquí no solo hablamos de decoración, hablamos de intención, psicología y diseño real aplicado. Nos vemos en el siguiente video.